están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. En diciembre del año pasado, el gobierno creó una comisión de expertos para que revise y recomiende cambios a la metodología actual de la encuesta que mide la pobreza. Entre lo acordado, hasta el momento, está generar dos líneas de la pobreza, una para propietarios y otra para arrendatarios, y de esa manera eliminar el concepto de alquiler imputado, que generó debate en la última CACEN del 2022. ¿Pero qué es la encuesta CACEN? ¿Qué mide? ¿Cómo se mide la línea de la pobreza? ¿Para qué sirve la encuesta? Vamos a conversar con Nicolás Román, ingeniero comercial, máster en finanzas y académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes. ¿Cómo estás tú? Un millón de gracias por habernos recibido, Nicolás Román. Cuéntenos, a ver, ¿de qué se trata esta famosa encuesta CACEN? Bueno, esta es una encuesta que se realiza cada 2 o 3 años. Básicamente lo que se busca es determinar cuáles son las circunstancias que determinan que determinados grupos de la población o determinadas regiones estén bajo lo que consideramos como tolerable en términos de pobreza. Es decir, se identifica, es una encuesta en profundidad a una cantidad enorme de hogares que la realiza el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. Toma bastantes meses la realización de esta encuesta y el levantamiento permite identificar sectores de la población que pudieran no estar dentro de lo que estimamos como suficiente o aceptable como población para convivir sanamente en este país. Esa es un poco la idea. Oye, y cuéntame, ¿por qué crees tú, bueno, no, pues no estás en los zapatos de ellos, pero ¿por qué crees tú que el gobierno instaló ahora la idea de hacerle algunos cambios, digamos, al que revise, recomiende cambios en la metodología? ¿No está bien hasta ahora? ¿Se han encontrado algunas inconsistencias? Es interesante la pregunta porque permite hablar de muchas cosas. Una cosa que antiguamente y hasta hace unos 10 o 15 años era aceptable era solamente medir el nivel de ingreso. Y uno decía, mira, si es que somos capaces de superar un determinado umbral, podemos quedarnos tranquilos como sociedad de que nos estamos haciendo cargo de los reclamos de la población. Pero aparece el año 2015 una idea de mirar algo más que solamente la línea de la pobreza, este enfoque solo unidireccional, que era renta o ingreso, y empezamos a mirar un enfoque multidimensional. Y en este enfoque multidimensional se revisaron, por supuesto, niveles de educación, accesibilidad a algunos servicios básicos, qué sé yo. Pero a partir del 2015 ya empieza a surgir la idea de la conectividad, la relación entre las personas y en temas de vivienda, bueno, la habitabilidad y otras dimensiones. Entonces, la sociedad se va poniendo un poquito más exigente en lo que vamos a considerar la pobreza. Ya no solo va a ser estar bajo un determinado nivel de ingreso, sino que vamos a considerar otras, otras dimensiones respecto de las cuales también quisiéramos que toda la población estuviera por sobre. Bueno, y eso es una cosa viva y se va a ir analizando seguramente al final de cada encuesta, que como digo, se va a producir cada 2 o 3 años. La última era del 2020, la anterior al 2022, y por supuesto que surgen personas que dicen, bueno, esto no nos entrega la información que requerimos y por lo tanto necesitamos un último agregado. En la última, entre el año 2020 y el 2022, una de las dimensiones tuvo grandes modificaciones y se creó una quinta. O sea, estamos muy atentos a circunstancias que nos permiten como sociedad hacernos cargo de los problemas de la población. Oye, y estos parámetros distintos que dices tú que se han ido agregando, que antes era solamente el nivel de ingreso y ahora se han ido agregando, me imagino que son parámetros desde el punto de unas variables, digamos, respecto del acceso a la salud, a la educación, a la vivienda,
no sé, cuéntanos un poquito de eso. ¿Cuáles son esas variables que se miden? Y también me gustaría que de ahí me agregaras el ¿para qué sirve eso? Porque nos hacemos cargo, Perfecto. dices tú, de la población, de los problemas que tiene la población, pero ¿cómo se hacen cargo? Exactamente, muy bien. Bueno, este es un input, esto es lo que nosotros necesitamos como país para tener un buen diagnóstico y buscar una solución. Las dimensiones que se evalúan, además de la línea de la pobreza, son cinco: educación, salud, trabajo y seguridad social, vivienda y entorno, redes y cohesión social. Esta última se agrega recién el año 2022, pero respecto de la vivienda, antiguamente solo se miraba el acceso a servicios básicos, luz, agua, alcantarillado, básicamente eso, esas eran las preguntas, por ahí iban. Pero hoy día se pregunta también por la habitabilidad, o sea, si es que el lugar donde están cumple las condiciones mínimas para poder ser habitado, genera algún tipo de resguardo, hay algo de seguridad, en fin. Y el entorno, que tiene que ver también con el acceso, cómo se llega a esos lugares, acceso a lugares de esparcimiento, como sería una plaza, y también a lugares donde poder comprar las cosas que se requieren día a día. Entonces, esas son dimensiones que sufrieron modificaciones importantes, esto de vivienda y entorno, y redes y seguridad social es una dimensión nueva. Las anteriores eran educación, salud y trabajo y seguridad social, y esas se han mantenido. Entonces, las revisiones de estos indicadores que se llevan en forma separada, cada una de estas tiene unos 4 o 5 indicadores, o sea, tenemos más de 20 indicadores de esta pobreza multidimensional, se trabajan en porcentajes, o sea, se ve qué porcentaje de la población accede a esos distintos niveles y, y hay, por supuesto, hay cosas que son particularmente dramáticas, por ponerle un nombre, y que, por supuesto, hay que poner atención. Entonces, de lo que acabo de mencionar, por ejemplo, en educación, la escolaridad está en niveles del 24%, y eso se entiende que es parte de la pobreza multidimensional. Otros indicadores podría ser el tema de la seguridad social, un tercero la habitabilidad y el entorno. Son cosas que aparecen como indicadores nuevos y que nos permiten de alguna manera, por un lado, tener un diagnóstico y con un diagnóstico buscar una solución focalizada, porque además tenemos apertura respecto de los lugares donde se tomó la encuesta, es decir, separado por regiones. Eso era mi pregunta precisamente, porque, a ver, el acceso a la educación, por ejemplo, va a ser distinto en una región donde existan colegios, donde haya universidades, institutos, etcétera. Pero hay regiones que están bien dejados de la mano de Dios y que no tienen de repente, me pasa, por ejemplo, con el tema de los profesores. Los profesores tratan de capacitarse, pero hay lugares en los que hay universidades, por ejemplo, que no les permiten hacer clases online y están en lugares tan apartados que tendrían que dejar de hacer clases para poder hacer sus capacitaciones. Entonces, ¿cómo se mide eso? Obviamente, las regiones no son todas iguales. Claro, claro, exactamente. Bueno, la encuesta, la virtud que tiene es que, dado que o sea, se hace una revisión, aquí tengo algunas cifras, son 70.751 viviendas, más de 200.000 personas, o sea, es una encuesta Ah, llevada a cabo. es bien cotota. El promedio de tomar la encuesta es de más de una hora, o sea, imagínense la cantidad de personas que trabajan en este tema. Y bueno, esa información que se levanta, primero se analiza en términos generales, en términos generales para saber si es que el grueso de los planes focales tiene algún efecto positivo en la población, que la respuesta, en mi impresión, es que sí. O sea, Chile ha sido un país exitoso en ir avanzando a eliminar la extrema pobreza, que está a niveles del 2%, había estado a niveles muchísimo más altos anteriormente, y entre pobreza y extrema pobreza a niveles de 6,5. Esos números son menores que la encuesta anterior. Ahora, si nos vamos a esto que es multidimensional, que es más fino,
por supuesto que los porcentajes son mayores, o sea, no basta con que la persona supere la línea de la pobreza para decir, ya me hice cargo como país de solucionarle los problemas a esta persona, porque pudiera tener muchísimas dificultades en las dimensiones que recién mencioné. Entonces, eso que es más estricto genera un piso más alto y estamos hoy día en casi el 17% de personas a las que con programas focales quisiéramos sacarlos de esta pobreza multidimensional. O sea, un 17% de la población nos merece algún tipo de preocupación en promedio, en el grueso. O sea, pasamos del promedio y ahí nos vamos un poquito más enfocados. Entonces, este 17% del 2022 lo comparamos con una cifra del 2017 de 20,3. Es decir, estamos mejor. Queda mucho por avanzar, no cabe duda, pero estamos algo mejor. Algo de efectividad hay en los programas que se están realizando a nivel nacional. Luego vienen aperturas que también son indicativas a modo general de si la situación está mejor o peor en algunos grupos de personas. Por ejemplo, en lo que es rural, estamos peor que lo que es urbano. Este 16,9%, este 17%, es 28% en lo que es rural y cerca de un 15% en lo que es urbano. O sea, tenemos más problemas fuera de las grandes ciudades. Y en términos de regiones, es muy preocupante lo que está pasando en Tarapacá, donde está ubicado Iquique, Pozo Almonte, qué sé yo, región de Tarapacá, que tiene dentro de este promedio de 17%, ellos están casi en 24%, o sea, 1 de cada 4 personas que viven en esa región no pasa este nivel mínimo de la pobreza multidimensional. Y también son un poquito preocupantes lo que pasa en la Araucanía, los ríos y los lagos, que tienen más o menos un 20%, o sea, están por sobre el promedio. Y por supuesto que en caso de hacer programas focales, bueno, esas son las regiones donde debieran ir dirigidos los esfuerzos. También se hacen separaciones por eh, parte de estas separaciones se hacen también por sexo, por personas nacidas dentro de Chile y fuera de Chile, pensando en los inmigrantes, y así se empieza a hacer una serie de aperturas. Por sexo no hay gran diferencia. Los padres, hijos, abuelos, todos están bajo este umbral de la pobreza multidimensional. Sí hay algunas diferencias en términos de edad. En términos de edad, se ve que los niños más chiquititos y los abuelos son personas que tienden a estar eh, más fácilmente caen dentro de esta pobreza multidimensional. En cambio, los grupos etarios que van entre los 30 y los 60 años muchas veces consiguen, a pesar de que están en los mismos lugares, consiguen superar este umbral de la pobreza. Y así podría seguir como con ciertas aperturas, pero esa es un poco la idea de cómo se hace en esta encuesta. Una cosa general y de ahí pasamos a cosas un poquito más específicas. Oye, Nicolás, a ver, tú me dices que hay un cierto nivel de alrededor de un 17%, digamos, que sería como la media, ¿no? Que Sí, bajó, tengo entendido, en la encuesta anterior, pero mucho se pensó que era por el aumento de las transferencias que hizo el Estado a los sectores con menos recursos en toda la época post pandemia, ¿no? a ver, puede haber Mm. algo de eso, pero recordemos que esta pobreza multidimensional, hay cosas que, esas ayudas que para muchísimas personas significó poder pagar deudas antiguas, se puso al día en las deudas. Hay un indicador que se mira de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, que en general los miramos las personas que nos dedicamos a revisar estos temas, que es qué pasa con las personas que tienen morosidad en créditos comerciales de más de 90 días. Y esa bajó de niveles de 2,1, un poquito más de 2,1, a niveles de menos del 1% después de las ayudas y los retiros, los que pudieron, los que tenían plata en sus fondos de pensiones para hacer retiro, y esos niveles después volvieron hoy día y están de nuevo sobre el 2%.
Entonces, claro, ¿qué es lo que se vio? Lo que se vio es que la gente recibió plata y pagó deuda. Pero en eso Ahora, no eso quiere decir, en eso quiere decir que nos portamos bien, porque otro habría dicho, bueno, ah, se dedicaron a la efe- farra, ¿no? efectivamente, eso es una buena noticia de que la gente es responsable y, por supuesto, que la gente que está endeudada, si tiene algún tipo de ayuda, a eso va a recurrir. O sea, es para eso va a usar la plata. Fantástico que así sea. El punto es más bien cómo se soluciona un problema de habitabilidad, cómo se soluciona un problema de seguridad ciudadana, y esos temas, claro, con las ayudas no alcanzan, no producen un cambio grande. ¿Qué es lo que produce un cambio? Bueno, son programas focales, o sea, son ministerios encargados de problemas puntuales para resolverlos usando lo más eficientemente posible los recursos. O sea, desde luego para vivienda es muy importante la encuesta CASEN, o sea, va a identificar algunas regiones y por supuesto que también se anima a hacer cambios metodológicos para distinguir si esta habitabilidad resulta ser de algo arrendado o propio, en fin, o sea, da pie para que se mejoren un poquito las encuestas en las próximas versiones. Tú dijiste que era preocupante el tema en Tarapacá, en la zona de Tarapacá, y también en la zona de la Araucanía, más bien al sur, los lagos, los ríos. Eso significa, a ver, tú lo has repetido en dos ocasiones, tres ocasiones, que son programas focales, puntuales. Quiere decir entonces que no es que se le asigne a cada comuna, a cada región, más dinero para esos programas, son programas específicos que se hacen, por ejemplo, en el tema de la habitabilidad, o tanto arriendo como vivienda en general, ¿no? Como subsidios, etcétera. Eso se hace, ¿cómo se hace esa? Porque al final todo esto sirve para las políticas públicas que va a Claro. aplicar dentro del presupuesto el gobierno, ¿no es cierto? El Estado. Sí, sí. Bueno, parto diciendo una cosa previa. En Chile no existen los impuestos específicos ni para regiones ni para programas. Ah, ya. No existen. El presupuesto es uno solo. Alguien levantará la mano por ahí, un alumno habiloso, y dice, oiga, pero el impuesto específico del diésel, dice la ley que tiene que usarse para reparar las calles. Sí, sí, eso dice la ley, pero la verdad es que la plata es una y ahí empieza la dirección de presupuesto a asignar por ministerio y los ministerios recogen, por supuesto, de sus delegados regionales las demandas y tratan de armar un mono que es sumamente complejo de armar, que por supuesto parte con demandas que son imposibles de satisfacer y terminan en algo que más o menos calza con la recaudación fiscal. Entonces, ¿cómo se arma el programa? Bueno, el input es muy importante, el de la encuesta CASEN, por supuesto que también otros informes que piden los ministerios a los delegados de cada cartera en cada región, y a partir de eso van armando su programa para presentarlo como una propuesta de presupuesto a ser considerada y aprobada nada menos que en el Senado de la República. O sea, bueno, esto es un proceso transparente donde hay que argumentar muy bien cuáles son los requerimientos, pero en este caso, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda podría tener distribuido absolutamente distinto por región las necesidades de dinero y decir, este año, en el presupuesto del año 2025, me quiero enfocar en un problema que hemos localizado en la tercera, cuarta, quinta y décima región. Eso es perfectamente válido y la información de esta pobreza multidimensional, por supuesto que va a servir para eso también. Cuando hablé de impuestos, me refiero básicamente a la recaudación no municipal. Esa sí tiene otro tratamiento. Pero Claro, la que es fiscal no tiene asignaciones para devolverse en los ministerios, o sino que sea, son eso significan negociaciones del tributos, proceso. eso significan los tributos personales, los tributos de las empresas, más el pago Eso. del IVA, ¿eso es? Claro, hay Ya, algunos más, pero es básicamente claro, es eso. los generales, digamos, Sí, son eso. sí. Y- Renta IVA. El IVA aproximadamente es el 45% de la recaudación fiscal. El o sea, IVA. eso para que lo entienda la gente en general, es lo que pagamos todos cuando compramos desde el kilo de pan para adelante, ¿no es cierto? Exactamente. Todos los servicios y todos los productos están afectos al pago del IVA, un 19%, y eso es una parte muy importante de la recaudación fiscal, lo que permite pagar
estos gastos que se presupuestan para los distintos ministerios, vivienda, salud, qué sé yo. Lo más grande, por supuesto, que es educación y salud, pero hay muchísimos ministerios que tienen requerimientos también de dinero para cumplir sus objetivos. Yo me imagino que además en estas últimas encuestas, que se supone que viene ya la del 26, el 25-26, viene la próxima. Bueno, claro, ya hay un trabajo, o sea, la Universidad de Chile, este centro de microdatos, ya tiene negociado, ya se adjudicó en el fondo el trabajo de campo de la próxima encuesta, que seguramente va a empezar a fines del 2025, preparando lo que va a ser la encuesta para aplicarla en los meses que toma. Toma muchísimos meses, esto puede tomar Claro. 5 o 6 meses. Sí, claro. No, y la tabulación me imagino que también. Oye, Nicolás, para ir Sí, terminando, cuéntame, a ver, estas políticas públicas que se toman a través de, entre otras, digamos, la encuesta Kaizen, tú decías que además se le pide a cada ministerio, a cada región que mande su informe y sus pedidos, que obviamente son mucho más allá de lo que le van a poder dar en realidad, ¿no es cierto? Entonces, cuéntame. ¿Cómo lo hacemos? Porque da la sensación de que siempre estamos como tapando hoyos, ¿no? Y preocupándonos del incendio de ahora, pero claro. no logramos avanzar. Cuéntame para ir terminando, ¿cuál sería la solución de esto? A ver, la forma en que se arma el presupuesto de la nación tiene una lógica, una lógica que es procurar cumplir un programa de gobierno. Al presidente Boris a él se le escoge para cumplir un programa que propone y en función de eso, bueno, se requieren recursos. Ahora, la recaudación fiscal en Chile es una cifra del orden de 70.000 millones de dólares, quizás nuestra audiencia no está acostumbrada a oír cifras de este orden, es entre 60 y hasta 70.000 millones de dólares de un producto de 300.000. O sea, estamos hablando de más de un 25% del producto que se recauda como impuesto. Y lo que se procura es que no se gaste absolutamente todo. Ojalá que haya un pequeño superávit fiscal, que la recaudación sea un poquito más grande que el gasto. Pero obviamente que la presentación del presupuesto tiene que ser consistente con el programa de gobierno. Y esa lógica hace mucho sentido. El problema está en que este es un país que le cuesta mucho generar las lucas y una manera de avanzar en eso es evidentemente el crecimiento económico. Por distintas razones estamos muy entrampados en discusiones que nos juegan muy en contra en poder generar un clima para atraer inversión y levantar el país. Entonces, ¿qué es lo que esperaríamos como chilenos? Es que se vayan desentrampando estas discusiones chicas, a veces grandes, que generen un clima de confianza para los inversionistas y a la gente también para trabajar acá. Eso es lo que todos esperaríamos. Sí. Perfecto. Oye, muchas gracias, Nicolás, por haber estado hoy día con nosotros. Nos aclaraste bastante que era el tema de la encuesta, famosa encuesta Kaizen, pero claro, se nos fue el tiempo y tenemos que solamente agradecerte por haber estado hoy día con nosotros. Una cosa me quedaste debiendo, ¿qué significa esto de las dos líneas de la pobreza que están estudiando? Pero será para otra vez. Muchas gracias, Nicolás, Muy por haber bien. estado hoy día con nosotros. Gracias, Miriam, y saludo a la teleaudiencia. Muchas gracias le damos a Nicolás Román, ingeniero comercial, máster en finanzas y académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes, por haber estado hoy día con nosotros en este punto de encuentro.